Pídeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos abandonamos, nos depositamos en tus manos, Señor. Te pedimos misericordia, ten piedad de nosotros, Señor. Por favor, háblanos, envía una palabra poderosa, Señor, una unción, Señor amado, por favor, Padre bendito, apostólica, profética, evangelista, Señor, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Danos la gracia para poder explicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, para poder exponerla adecuadamente y que tu pueblo, Señor, sea una buena tierra en este día, Señor, para recibir la administración de tu palabra y de tu bendita sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Usted da cuenta que es la primera vez que predico en esta iglesia por ser aniversario, ¿va usted? Bueno, así que el invitado fui yo. El Señor, le cuento que el Señor me invitó a mí. Entonces, mire pues, hemos venido desarrollando un remita que en su misericordia Dios nos dio hace más de una semana, creo yo, de donde vienen fluyendo muchas cosas lindas, y creo yo que es como la base fundamental, hermano, del bendito evangelio. Diría yo, un evangelio completo, no un evangelio incompleto. Mire, pues le voy a poner el título de una vez, le voy a poner el título para que usted vaya viendo, se haga la idea de lo que le voy a platicar. Yo le quiero platicar sobre esto, la Santa Cena sobre la piedra angular. Ahorita que menciono piedra, la mayoría sabe más o menos de qué se trata esto, de qué es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Estamos seguros, definitivamente 100% seguros de que esa piedra preciosa, esa roca es Jesucristo, ¿verdad? Así dijo el apóstol Pablo en Corintios capítulo 11, cuando dice que Israel iba por el desierto y la roca lo seguía, y esa roca era Cristo. Así dijo el apóstol Pablo. O sea, ahí no se puede negar, hermano, aunque le hayan dicho a Simón, tu nombre será Pedro, y Pedro significa roca. Cuando dice él en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues bueno, Pedro es roca, su nombre significa roca, pero la roca mayor, la roca preciosa, la roca fundamental de la iglesia es Jesucristo. No se puede edificar sobre un hombre. ¿Cómo se va a edificar sobre un hombre? Sobre alguien que, hermano, tiene humanismo igual que nosotros. Definitivamente es imposible. Es sobre Cristo, sobre el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué tiene que ver la Santa Cena sobre la piedra angular? Es más, no solo la Santa Cena, todo lo que es palabra de Dios, todo lo que es el reino de los cielos, el reino de Jehová, todo lo que es el reino de la luz, hermano, está sobre la piedra. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos, en el principio. ¿Y quién es el principio? El principio, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿verdad? Así dice Apocalipsis, que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces, en el principio creó Dios los cielos, o sea que Cristo estaba allá, el Hijo de Dios estaba allá cuando crearon los cielos y la tierra. Entonces, por eso le digo, en Él fue hecho todo y para Él fue hecho todo. Es lo más importante. Muy bien, vayamos por favor, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde surge? Isaías capítulo 28 y versículo número 16. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Solo estoy recapitulando un poquito para ir a lo siguiente. Mire pues, recordándole un poquito. Aquí habla del monte Sión y de una piedra. Hemos venido explicando que los montes tienen una figura preciosa. Por ejemplo, el monte Sión representa la iglesia, representa la gracia, y el monte Sinaí representa la ley.
hermano, y le podríamos decir el legalismo. El monte Sinaí fue, ahí es donde se dieron los mandamientos, por favor. Entonces, monte Sinaí, la ley, los de la ley. ¿Estamos? Monte Sión, la iglesia, la de la gracia, la iglesia la que se tiene que ir en el arrebatamiento, por la que vino el Señor Jesucristo a morir y a derramar su sangre. Su esposa, la iglesia. Entonces, cuando aquí está diciendo pongo por fundamento en Sión, está diciendo pongo por fundamento en la iglesia. ¿Vamos bien? Sí, pongo por fundamento en la iglesia una piedra. Y entonces empieza a mencionar 5 características, las cuales son las que hemos venido una por una, hermano, por favor, ministrando. Fíjese pues, una piedra probada. Jesucristo fue probado. Sí, Jesucristo, dice Santiago 5:8, aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió obediencia siendo probado. 40 días, hermano, por favor, en el desierto, fue tentado, fue probado. Piedra probada. Esa piedra es angular. ¿Está conmigo? Angular. Esa piedra es preciosa. ¿Con cuántos ha sido precioso el Señor? Ha sido precioso el Señor. Yo por eso hace ratito le decía, papito, gracias por tu obra preciosa, Señor, lo que estás haciendo, gracias. Hermano, el Señor ha sido precioso todos estos 18 años. Ha sido bueno el Señor. Bueno, no me quiero quedar ahí. Preciosa. Esta piedra es fundamental. Es el fundamento. Y ahí tenemos que explicar los fundamentos que hay. Esta piedra es bien colocada. Bien colocada. Esto habla de perfección. Y el que crea en ella no será perturbado. ¿Cuántos creen en él? En Romanos la perspectiva del apóstol Pablo es: y el que crea en ella no será avergonzado. Y como usted ha creído en el Señor, usted no quedará avergonzado, sino respaldado por las promesas de Dios. Bueno, muy bien. 5. Va. Aquí está el resumen. Esta piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Piedra probada, ya lo explicamos. La que estamos explicando ahorita es la piedra angular, ¿verdad? Entonces, en la primera vez que vimos esto, no sé si fue hace 8 días, hermano, que ando perdido en el tiempo, sí, ¿verdad? Que empezamos a hablar de la piedra angular cuando hablamos de los ángulos y de los vectores, eje X, eje Y, se recuerda todo eso. Entonces, esa piedra angular, para ir avanzando, tendría que ser así según lo que hemos estado viendo, investigando y estudiando. Tendría que ser acá. Esta es la piedra angular. ¿Amén? ¿Está conmigo? Muy bien. Esta es la piedra angular. Sobre ella va la construcción. Esta es la primer piedra en una edificación, físicamente hablando. Físicamente hablando. En Israel esa es la piedra que usaban para construir, pero ahora viene el Señor y lo pone como ejemplo espiritual. Entonces, ¿por qué es así? Porque esto quedaba en las esquinas, lo que ahora nosotros comúnmente le llamamos zapata. Las zapatas, lo que va como fundamento para que vayan sentadas las columnas y el cimiento corrido, como se conoce, ¿verdad usted? Entonces, en esta piedra hay 3 ángulos. 3 ángulos. Sería el ángulo número 1, ¿sí? El ángulo número 2. El ángulo número 3. 3 ángulos. Que para empezar, habíamos dicho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de Dios, del Padre. Cuando hablamos del Padre, estamos hablando del Hijo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Hijo. Es el mismo Dios. Muy bien. Pero acá yo le quiero mostrar algunas cosas.
Si tiene 3 ángulos, fíjese usted que aparecen versículos, citas bíblicas con 3 bendiciones juntas. Siempre con 3 bendiciones juntas. Por ejemplo, hay una que no había puesto yo allá en Proverbios capítulo 24, habla de la sabiduría, de la prudencia y del conocimiento. 3 cosas en un mismo versículo. Entonces, esos versículos yo los puse acá para que usted vea, pero la perspectiva que tenemos sobre esto es: ¿cuáles son los 3 puntos que unen la piedra angular? O digamos, ¿cuáles serían estos 3 ángulos? El 1, el 2 y el 3, ¿cuáles serán? Entonces vea conmigo, vaya avanzando conmigo. Y aquí le puse el resumen de todo lo que hemos estado explicando. En Romanos 2:12 aparecen 3 bendiciones. ¿Qué tenemos que cambiar? La manera de pensar, la manera de ser, para que sepamos qué es lo que Dios quiere. Y entonces, y dice el apóstol Pablo, lo que Dios quiere, que hagamos lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Fíjese pues, eso ya lo ministramos. Ahí puede ver usted 3 ángulos. En Juan 14:6, él dice: yo soy el camino, ángulo 1, la verdad, ángulo 2, y la vida, ángulo 3. ¿Estamos bien? En primer carta de Corintios 13:13, ¿verdad? Rebelión, va usted, lo que vence la rebeldía. Otra vez, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, 3 ángulos. Ángulo 1, fe. Ángulo 2, esperanza. Ángulo 3, amor. Y entonces viene la otra. Primer carta de Corintios, 6:11. 6:11, y usted lo puede ver ahorita ahí. Esdras 7:10, estudiar, practicar y enseñar. Eso fue lo que dimos ayer en el estudio, el servicio de ayuno. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la piedra angular? ¿Por qué la Santa Cena? Mire, lo que yo quiero explicarle es lo que está en rojo. 1 Corintios 6:11, estos 3 ángulos. ¿Cómo quedaría la Santa Cena sobre la piedra angular? Entonces miremos acá. Ángulo número 1 sería acá lavados. ¿Sí? Lavados. Ángulo número 2 sería y ahí usted me entiende, santificados. Y el ángulo número 3 sería justificados. Entonces, ahora, hermano, ¿quién nos lava? ¿Quién nos santifica? ¿Y quién nos justifica? ¿Acaso no es la piedra angular? Y si la piedra angular es Cristo, es el Cordero. Por eso es que la verdadera administración de Santa Cena, hermano, no puede ser un rito, no puede ser una costumbre religiosa, no puede ser algo, ¿cómo decirle? Algo repetitivo, como una rutina más o menos, y como yo lo he visto en otros lugares donde antes de predicar se sirve la copita, el pan, oran y ya se terminó. Ahora y empieza la palabra, y no se entendió, no se ministró la sangre del Señor, no se explicó lo que hace, los beneficios, las bendiciones, los problemas que puede traer, todo lo que es Santa Cena. Entonces la Santa Cena está fundamentada sobre la piedra angular. ¿Alguien lo cree? Muy bien. Entonces tenemos que ministrar los 3 ángulos. Y entonces el número 1 sería este. Ángulo número 1, lavados. Vaya si no necesitamos ser lavados. ¿Cuántos necesitan ser lavados? Fíjese pues. Creo, no sé, mire, en uno de los 4 evangelios aparece cuando el Señor Jesucristo agarra su toallita, su palangana de agua, déjeme decirlo así, parafraseando, y entonces empieza a lavarle los pies a los discípulos.
a uno por uno. Y entonces le tocó llegar con el apóstol Pedro, le iba a lavar los pies y Pedrito lo que hizo fue esconder los pies. No, Señor, jamás me voy a dejar lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies? No. Señor, mire, ¿qué pasa si yo le digo a un varón ahorita, quítese los calcetines, le voy a lavar los pies? Perdón, hermano, no me quité las uñas. Bueno, entonces como las hermanas sí se quitan las uñas, entonces una hermana, llamo a mi esposa yo para que le vamos a dar los pies a una hermana. Muy bien, no, hermana, es que tengo callos. Y como que en los pies hay defectos. Y como que en los pies, hermano, entonces a Pedro lo sorprendió, así como lo sorprendió la Santa Cena hoy a usted. Entonces lo sorprendió, no, Señor, porque yo me imagino que le dio pena mostrar los pies, hermano. Yo no sé si hermano, tenía los callos así muy, y lima había que pasarle a usted. Yo no sé, pero él le dio pena. Entonces, lo que pasa es de que a veces no nos dejamos lavar porque a veces nos da vergüenza las situaciones en las que a veces se cometen. ¿Está conmigo todavía o ya se fue? Lavar es ministración. Lavamiento es confesión, ministración, confesión de pecados. Cuando alguien se arrepiente de corazón, hermano, y dice, no, Señor, yo no estoy contento como estoy viviendo, no estoy contento, Señor, con esto, Señor, que me afecta esto que vengo arrastrando, yo necesito ministrarme, pero mientras está diciendo en esa batalla, Señor, pero me da vergüenza, Señor, que sepan lo que yo hice. Y tú estás escondiendo los pies. Entonces el Señor le dice a Pedrito, mire pues, cuando Pedro tenía escondidos los pies, le dice el Señor, Pedro, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro le contesta, no, si es así, lávame los pies, lávame las manos, la cabeza, báñame completo, le dijo. No, así sí. Entonces el lavamiento hace que usted tenga parte con la roca en el reino. Tenemos que ser lavados. Si no somos lavados, entonces no estamos siendo edificados sobre la piedra angular. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No sé si me estoy explicando, hermano. Entonces, ¿cómo nos lava el Señor? Miremos pues. Lógicamente con agua, pero ¿qué representa? Mire pues, Efesios 5:26. Voy a tratar de hablarle de los 3 ángulos hoy mismo. Tomos se va a ir almorzadito, no va a tener pena las hermanas que tengo que ir a hacer almuerzo. No, hoy no. Aunque sea a las 4 que le terminen de servir, pero se va almorzado. Mire pues, para santificarla, habiéndola purificado, ¿en qué? En el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo nos lava el Señor? Con el agua de la palabra. ¿Qué representa el agua? El agua representa la palabra de Dios. O sea que, hermano, perdóneme, y ese es uno de los ángulos de la piedra, de donde debe de ser edificada la iglesia, donde debe ser construida la iglesia. Cuando hablo construida la iglesia, no estoy hablando de paredes, estoy hablando de la iglesia. Usted debe ser construida sobre ese ángulo donde hay lavamiento por el agua de la palabra. Quiere decir que el punto número 1 y más importante de una iglesia es la palabra. Punto número 2, la palabra. Punto número 3, la palabra. Y la palabra de Dios. Por eso, mire, por eso surgen problemas en otros lugares, porque a veces como que la intención y no se le da la prioridad a la palabra de Dios. Y se preocupan, no, que se mire bonita la iglesia. Yo no me aparto de eso. Amén. No, pongamos las cortinas más caras, pongamos no sé qué, pongamos. Y qué lindo adornar la iglesia. Amén. Pero cuando se cambia de prioridad, cuando Dios ve que en el corazón del ministro no es la palabra la prioridad, entonces en el camino van a surgir un montón de clavos, problemas. Y va a ser una iglesia muy conflictiva. Mire. Y no me estoy inventando lo que le estoy diciendo, porque como nosotros en esos 17 años hemos ido a predicar a varios lugares. Yo me he dado cuenta, en algunos lugares, de otras misiones por supuesto, pero una vez
Bueno, un montón de veces. Y fuimos a unas actividades masivas, gentío y todo eso, hermano. Entonces, el privilegio para el grupo. Bueno, el grupo cantó como media hora. Privilegio para el solista o para la solista, ¿va? Solista. Muy bien. Y solista, ¿va usted? Bueno. Ahora, otra media hora. Ahora le damos el tiempo al área de no sé quién. Ahora le damos el tiempo para la cadena de coritos para no sé quién. Ahora, y se fueron como 2 horas, ¿va? Usted en todos los privilegios. Entonces, y uno observa a la gente y uno me echa una miradita para la gente y la gente así. ¿Y a qué hora la palabra? ¿Y a qué hora? Y para que de último se acerquen a uno, se lo digo porque yo lo he vivido. Y se le acercan a uno y le dicen: hermano predicador, disculpe, ¿será que nos hace favor? Mire, ya solo tiene 25 minutos para la palabra. Ahí echaron a perder la fiesta. Porque están dejando un ángulo. El ángulo de la piedra fundamental, la piedra más preciosa. Están dejando el ángulo, hermano, del lavamiento del agua por el agua de la palabra. Entonces, ¿cómo se va a lavar a la gente? Disculpe, hermano, ya no tenemos, solo 25 minutos. Mire, también hemos predicado en varias bodas, donde, hermano, y le dieron como 1 hora y media al abogado para que se lea el acta de una vez. Ya mero da carta de divorcio de una vez ahí, hermano, y tarda. Y entonces a mí me han dicho los papás del novio o de la novia en algunas bodas, y me dicen: hermano, disculpe, 20 minutos le quedan nada más. Y entonces le están poniendo un alto al Espíritu Santo, a el agua de la palabra, el agua que lava a la gente. Aquí no, señores, aquí amamos la palabra. Aquí amamos la palabra, y sea bienvenida la palabra del Padre, sea bienvenido ese ángulo de la piedra angular, valga la redundancia, lavados con el agua de la palabra. Como me dijo alguien hace años, aquí, hermano, como que usted no saca a la gente, ¿verdad? Pero y para mí el Señor no me llamó a sacarlos. Es que una fogata deberíamos de hacer. Salgamos, vamos al Cerro Quemado a orar. Disculpe, pero ahí solo los brujos van. ¿Y por qué allá? Es que ahí hay un encuentro con Dios. Allá en el monte, ahí suben varios a orar. Pero Cristo le dijo a la samaritana: ahora ya no es ni aquí ni allá, sino que es los que adoran en espíritu y en verdad. Usted puede ir en un bus orando y adorando al Señor. Viene aquí, ora y el Señor desciende y lo bendice. Se encierra en su cuarto, ora y el Señor desciende. Donde quiera puede descender. Entonces ya no es allá ni aquí. Entonces, hermano, la gente como que empieza: no, necesitamos que el pastor nos saque a pasear. Y pues, no, necesitaría ni que, no, son ovejas, no son chuchitos. Esa es la mejor manera que se lo pude decir, porque se lo iba a decir de otra manera. Le iba a decir: no tengo cadena. No, a mí no me llamó el Señor a que yo llevara con los jóvenes, sí. Nos hemos ido de vez en cuando y todavía regañadientes, pero me voy. Pero no me llamaron a sacar a pasear a la iglesia. A mí me llamaron a lavarlo con el agua de la palabra, a edificarlo con el ángulo número 1 de esa piedra preciosa. ¿Cuántos le dan un aplauso precioso a la palabra poderosa? Hermano, si por la palabra dice que fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra. Va, mire pues, mire pues, le conviene amar la palabra. Vea esto en 3 versiones. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? ¿Cuántos estaban arruinados aparte de mí? ¿Cuántos? No, como que no muchos, gracias a Dios, somos pocos. Pero ¿cuántos conocieron la ruina? No la de Tikal, sino la ruina de su casa, de su familia. Hermano, si hoy domingo para estas fechas usted visiones tenía ya miraba latas de gallo. De una vez hacía su agenda para la semana zángana, Semana Santa. De una vez hacía su agenda: lunes santo, la familia; martes santo con estos amigos; miércoles santo en la noche empiezo;
jueves un ceviche, el viernes, hermano, de una vez agendado, hermano, y ya la otra semana. Ay, Dios, no era una ruina nuestra vida. Pero un día usted escuchó la palabra, envió su palabra, su matrimonio estaba a punto de arruinarse, hermano, nuestra familia en la calle, nuestros hijitos recibiendo esas malas ministraciones y maldiciones que nosotros veníamos arrastrando. Éramos una ruina, pero envió su palabra y nos libró de la ruina. Su palabra. Si con su palabra creó los cielos y la tierra, no podrá bendecir su familia. Entonces no se puede decir, ya solo 20 minutos a la palabra. ¿Cómo? Por eso esas actividades, lo que hacen ellos solo es, quieren darse a conocer, hermano, y todavía tienen el descaro de decir, aquí está mi tarjetilla, me pueden contratar a no sé qué. Dice, hermano, no es eso. Ya son artistas, ¿va usted? Entonces, no, es la palabra. En la Dios habla hoy dice, los libró del sepulcro. ¿Cuántos quieren ser librados del sepulcro? Envió su palabra y los libró del sepulcro. ¿Cómo así, hermano? ¿Quiere decir que no me voy a morir? Aunque me dé coronavirus. No, bien se puede morir. Claro que sí, y yo también. Claro que sí, hermano. Sí, nos vamos a morir, pues al menos que venga Cristo mañana y nos lleve en vida y no vimos muerte. Pero si no, y si nos toca morir y que nos lleven encajados, pues lo que está diciendo ahí es que el que crea en mí, aunque esté muerto, ¿qué? El que crea en el ángulo número 1 de esa piedra preciosa, en la palabra, aunque esté muerto, el sepulcro no lo va a poder detener. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Hermano, como que burlándose estuviera el Señor. Por eso que cuando en Oseas dice que el Señor descendió al infierno, se para frente a la muerte y le dice, muerte, y yo soy tu muerte. Y entonces le dice, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si Él resucitó, y todo aquel que ha creído en Él va a resucitar también. No hay sepulcro para usted. No hay sepulcro. Por un tiempo tal vez. Pero si ha creído en esa roca, va a resucitar. Amén. Y la Torres Amat dice, y lo salvó de su perdición. Yo no sé si solo a mí me tocó eso, pero a usted no le tocó eso de que usted pensó que nunca iba a poder salir de su perdición. ¿Va que sí? ¿Verdad que uno piensa a veces? Yo no sé si usted, pero yo sí pensaba así. Yo cuando llegaba, hermano, a la casa, y cuando venía yo de vez en cuando para estas fechas, y venía yo y entraba a la casa de mi mamá, hermano, y ahí tenían aquellos cantos de adoración, aquellos de Fernel, aquellos buenos cantos de adoración de Fernel Monroy, hermano, y yo entraba, solo me paraba en la puerta con mis maletas, y oía esos coros, hermano, y decía, ala, ¿será que algún día voy a salir de mi situación? Si aquí está mi compañero y amigo, todo lo que puedo contar, no va, la vergüenza. A mí también, pero aquí está mi amigo Daniel. Vivíamos allá en Guate, éramos vecinos. ¿A qué hora regresamos? Pero la noche, de 11, 12 de la noche, hermano, de la zona 1, de la zona 3, Mire, hermano, ya no sabe si yo lo cuidaba a él o él me cuidaba a mí por el camino. Ya no le atinábamos. Y mi esposa esperándome ahí con el bebé, a armar unos grandes líos, ¿se recuerda? Que ni se metía, porque si se metía me lo pasaba llevando corbata. No. Pero él era testigo de esos problemas, él oía, hermano, cómo me ponía ahí, y mi esposa tenía que salirse, hermano. Y entonces yo cuando oía cantos de oración que decía, ¿será que algún día voy a salir de esta desgracia, de esta situación? Yo quiero salir, pero no puedo. Hasta que llegó una palabra poderosa de Dios, de un siervo, hermano, que entonces nos libró de la perdición, así como a usted también. Por su palabra preciosa está usted aquí, hermano, deleitándose en el Señor, porque envió su palabra.
Entonces, ¿por qué queremos oír a grupos solistas y todo y para que leen 20 minutos a la palabra? No, es la palabra, es la palabra. ¿Le da gloria a Dios usted? Miremos otro, lavados. Génesis 49:11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Hermano, fíjese que yo vi algo tremendo hoy en este versículo que nunca lo había visto, y como no se me había alumbrado el coco, sino que el Señor es el que lo hace. Pero aquí es cuando Jacob estaba bendiciendo y profetizando sobre sus hijos, sobre las 12 tribus. Entonces viene y le profetiza a Judá esto. A Judá, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Sabe usted qué estaba profetizando ahí? Yo me fui a ver en otra versión, en la Torres Amat, creo, fui a ver, hoy por la mañana fui, y sabe, de una vez directamente, hermano, una Biblia católica. ¿Sabe qué dice ahí? El Mesías, el enviado. En Génesis 49, hablando de Cristo, Jacob estaba profetizando de que él iba a entrar montado sobre un hijo de una asna, sobre un burrito, porque ahí echaron sus mantos los apóstoles y entra el Señor montado en un burrito. ¿Se recuerda usted de eso? Eso está profetizando ahí. Pero entonces viene y le dicen a Judá, porque a Judá le están profetizando. Cristo viene de esa tribu, él es el león de la tribu de Judá. Entonces viene y le dicen, lavó. ¿En qué lavó? ¿Está leyendo conmigo? En el vino. ¿Usted usaría vino para lavar? Si apenas usa agua. ¿Compraría usted sus 50 botellas de vino para lavar su traje? ¿Cuánto se gastaría? ¿Qué inversión? Pero lavó en el vino. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Ahí se está refiriendo, hermano, ¿qué representa ese vino? Aquello que pasó, aquel milagro que pasó allá en Juan, Evangelio de Juan capítulo 2, en las bodas de Caná. En las bodas de Caná. Cuando se acabó el vino en esa boda, en esa fiesta, en ese casamiento. Entonces, se acabó el vino, entonces le dice la mamá, mira, se acabó el agua. Se acabó el vino y ya no tienen. ¿Será que puedes convertir el agua en vino? Le estoy parafraseando. Y usted sabe el milagro. El Señor mandó a traer tinajas, odres y dijo, llénenlos de agua. Y el Señor hizo el milagro y convirtió el agua en vino. Luego en el capítulo 3, en Juan capítulo 3, viene un hombre y le dice al Señor, maestro, sabemos que nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios, pero le dice maestro, lo reconoció como maestro por el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo de convertir el agua en vino. Entonces el vino es la enseñanza de la palabra, es la explicación de la palabra. El agua es la palabra, es la predicación, pero el vino es la enseñanza, hermano, por favor. Entonces quiere decir que la iglesia tiene que ser lavada con la enseñanza de la palabra. Por eso es que Cristo predicaba y enseñaba. El apóstol Pablo predicaba y enseñaba. Hermano, no puede ser solo predicar y predicar y predicar. Amén, las prédicas son una gran bendición. Tiene que haber enseñanza en la iglesia. Por eso los ministros que solo tienen prédica y que no tienen enseñanza, ahí van a haber clavos en el camino. Entonces la enseñanza, ese es otro asunto del ángulo número 1 de la piedra angular. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Debe ser edificada la iglesia sobre la enseñanza. Muy bien, sigamos. Segundo libro de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo nos lavan? ¿Dónde nos lavan? ¿Qué elemento usan para lavarnos? En el Jordán. Por supuesto que es espiritual.
No necesita ir usted al Jordán, ¿verdad? Yo, mira, bautizar al río Jordán allá de Israel. No, sino que es espiritual. Entonces viene este hombre, Naamán, que tenía lepra, y quería que lo atendiera el profeta, el siervo, el sucesor de Elías. Mire qué siervazo. Entonces él llegó, hermano, y preguntó por el profeta. Y el profeta manda a la criada. Dile que se vaya a lavar allá 7 veces, que se meta al Jordán y se va a restaurar. Solo dile eso. Muy bien, se va la criada y le dice a Naamán, dice el profeta que te vayas al río Jordán, que te metas 7 veces y ahí te vas a restaurar. Y entonces dice la Biblia que el profeta se puso, Naamán se puso bravo usted, se enojó y dice que le estoy parafraseando, ¿sí? Y entonces viene Naamán y se regresa, hermano, pero bravo y enojado y alegando. ¿Cómo a ese río me va a mandar? Porque dice que ese río no era de lujo, era un río, hermano, pequeño y no era tan limpia el agua que digamos. Si a ese río me mandan, no hombre, ¿acaso no hay mejores ríos hay en mi tierra? Dijo, hermano, orgulloso. ¿Cómo? Lo que pasa es de que lo estaban humillando. Y además, la palabra Jordán, el nombre Jordán significa humillación. En otras palabras, lo que estoy tratando de querer decir, insinuar, es que nos lavan cuando nos están humillando. Perdón, a ver, ¿a cuántos los han humillado alguna vez? Bueno, voy a tener que orar para que lo humillen, porque si no, no tiene chiste el evangelio. ¿Lo han humillado? Mire, por eso yo digo algo, yo lo digo y lo repito en mi casa, se lo digo a mis hijos, a mi esposa. Miren, para que no nos humillen, humillémonos nosotros. Pero cuando no nos humillamos, entonces nos humillan. Mire, hermano, uno queda bien lavadito, cuando el Señor permite situaciones que nos humillan en la vida, o cuando nosotros mismos nos humillamos. Una forma de humillarse es el servicio a Dios. El servicio a Dios. Le voy a contar esto. Le voy a contar para que usted me entienda de qué se trata esto, de humillarse por medio del servicio. Eso sí nos lo contó el hermano Sergio, el apóstol, en un estudio nos contó el apóstol. Él decía, cuando se recuerda que a él lo operaron del ojo derecho, creo yo, y estuvo delicado su caso. Y entonces empezó, ¿verdad?, con el proceso aquí en Guatemala, en la capital, y fue, hermano, con especialistas a clínicas, lo llevaron a clínicas así, buenas clínicas, ¿sí? Buenas clínicas, donde se paga y son especialistas de otro nivel. Entonces el apóstol llegó a su cita y entró y vio los aparatos, hermano, tremendas esas clínicas ahí, y entró con el especialista, ¿verdad?, con el doctor especialista y el oftalmólogo, y entró y entonces le dice el oftalmólogo, pase adelante, apóstol, hermano Sergio, Dios lo bendiga, tome el lugar, a ver, y lo atendió. Se lo conté al revés. Primero, cuando él llegó a la iglesia, a un culto a predicar, son las 5, había un hermano sirviendo en parqueo. Y entonces había un hermano que le decía, para acá, apóstol, dele, a la derecha, apóstol, dele, ahí estamos, apóstol, ahí quedó su carrito. Gracias, hermano, se fue. Cuando él fue a esa clínica que le estaba diciendo, cuando entró el especialista, el oftalmólogo, se quedó viendo, hermano, serio, hermano, tú eres el del parqueo, el que estaba allá. Sí, hermano, yo lo parqué. Entonces el apóstol nos decía a nosotros, qué enseñanza de humildad, con títulos universitarios, hermano, con un nivel académico elevado, especialistas, hermano, con unos sueldones, hermano, sirviendo no en el altar, sirviendo ni siquiera en la bienvenida, sirviendo en el parqueo, parqueando los carros de las ovejas. Entonces lo que estaba haciendo el hermano era que se estaba humillando. Pero a veces puede ser que alguien diga, hermano, yo acepto si usted me da privilegio, pero menos de limpieza, solo de predicar. Si usted me llama a predicar, acepto, hermano. ¿Y qué tal si lo llamaron a lavar los baños?
¿Lo acepta usted? Mire, hermano, disculpe, hoy es aniversario, columpiémonos, hermano. Y ya le dije que aquí va a almorzar, así que no se me apresure. Hoy sí me va a columpiar con el tiempo. Mire, cuando el Señor me llamó, en el 2002 me llamó el Señor, 2002 me llamó el Señor al ministerio. Ahí me habló, me reveló todo lo que tenía que hacer y venir, pero cuando yo, hermano, tenía el llamado, yo estaba enamorado, y estoy enamorado del Señor. Entonces yo dije, voy a empezar a servir, dije, voy a ver en qué área me meto y voy a empezar a predicar. Y cuando yo llegué y pedí privilegio, ¿sabe qué fue mi primer privilegio? Me mandaron a lavar carros en el parqueo de Rey de Reyes, zona 4, Ministerio de Rey de Reyes, con el apóstol Alex González. Muy bien, hermano, bienvenido al privilegio, aquí está tu cubeta y tu toalla y tu jabón. Y yo, amén, dije yo, gloria a Dios, está bien. Con un montón de jóvenes lavando carros para reunir fondos para la iglesia. Me acuerdo que cobrábamos 10 quetzales por carro y ahí estaba yo cepillando las llantas con el llamado al ministerio. A David lo ungieron como rey y lo pusieron a repartir quesos primero. Entonces, el servicio a Dios es una humillación delante de Dios y delante de la gente. De repente a usted le tocó estar en bienvenida y usted a darle la mano al hermano que pase adelante, hermano, y el otro pasó. Y usted se quedó. Nunca más vuelvo a servir aquí. Y al mes ya está otra vez sirviendo ahí. Lo están humillando, lo están lavando. Así que con la humildad nos lavan, hermano. Le da gloria a Dios. ¿Me estoy explicando? El servicio es una forma de humillación. Voy con un ángulo. Ángulo número 2. Santificados. ¿Qué elementos nos santifican? Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, el otro ángulo, el ángulo de esa piedra preciosa, esa piedra fundamental, debe ser, hermano, que la iglesia debe ser santificada por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos aman la presencia del Espíritu Santo? ¿Y cuántos anhelan la presencia del Espíritu Santo? Tenemos que saber que el Espíritu Santo desciende para santificarnos. Pero por eso el proceso primero es lavarnos. Después de que ya nos lavaron, ya nos humillaron, ahora recibimos el Espíritu Santo, la presencia del Señor. Entonces hay que buscar. Y mire, hermano, ¿cuántos han tenido una experiencia, pero así preciosa, una experiencia preciosa con el Espíritu Santo? Un encuentro con Él, de aquellos donde usted llora, hermano, y se olvida del tiempo, hermano, y pierde la noción del tiempo. ¿Y cuántos anhelan otra vez esa experiencia? ¿Sabe qué se necesita para recibir, para tener siempre el Espíritu Santo? Para estar ungidos. El Padre dijo cuando bautizaron a Cristo, cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo, una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo baja, desciende sobre todo aquel hijo que complace al Padre. Sobre todo aquel que dice: yo te quiero agradar, Padre, yo te quiero obedecer, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Pero si, hermano, a veces hay gente que hermano, con todo respeto, hace su propia voluntad, no va a tener encuentros con el Espíritu Santo, hombre. Entonces el Espíritu de Dios lo santifica. ¿Cuánto le dan gloria a Dios todavía? Mateo 23:17. ¿Qué otro elemento santifica? Dice: insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? O sea, se estaban preocupando más por el oro que el templo. Se estaban preocupando más por el pisto que por las ovejas. Mire, ahí me voy a meter a un lío, mejor no me meto.
Pero lo que le quiero decir es que si el templo santifica, eso quiere decir que hay que perseverar. ¿Aló? ¿Está conmigo todavía, hermano? ¿No se ha ido? Tiene que congregarse, tiene que reunirse, tiene que venir al templo, porque el templo lo santifica a usted. Cuando usted sale diferente, hombre. Viene hermano oprimido, viene con unos yugos tremendos sobre su hombro, viene cargado, viene emproblemado, tal vez hasta contaminado, viene hermano, pero cuando sale hasta suspirando, ¿verdad? Ay, gracias Señor, qué servicio tan bendecido, Padre, gracias por tu palabra. El templo lo santificó. Otro, voy a empezar a correr un poquito. Primer carta de Timoteo 4:5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La oración santifica. Entre más tiempo deja de orar, más posibilidades hay de contaminarse. Y dentro de más tiempo ora, y si usted diario ora y dobla sus rodillas, menos posibilidades de contaminarse tiene. Entonces la oración, esa es otra cosa que va sobre el ángulo número 2 de la piedra. Por eso es de que dispusimos un día de oración aquí los sábados, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos ese sábado de oración? ¡Hala, hermano! ¡Qué precioso! Los sábados se pone lindo y bendecido, hombre. Entonces, la oración santifica. Muy bien. El ángulo número 3. Vamos al ángulo número 3. Justificados. ¿Qué nos justifica? Mire, vea, para ser justificados, digamos, la palabra justificar significa declarar justo al culpable. Para declarar justo a un culpable, hablando terrenalmente hablando, estamos hablando de un caso judicial, de esos casos que se arreglan en el juzgado. Pero para poder declarar justo o inocente al culpable, se necesita, bueno, en primer lugar, acusado, ¿sí? Se necesita abogado. ¿Está conmigo? Se necesita acusador, que es el MP, Ministerio Público. Se necesita testigos, llevo 4. Y se necesita, por supuesto, el juez, el encargado de juzgar el caso. Muy bien, en esos 5 elementos, ¿dónde está usted? ¿Ah? Usted es el acusado y yo también. Somos los acusados, sí, los que cometimos delitos, los que pecamos. Pero la Biblia dice, hijitos míos, si uno de vosotros pecare, abogado tenéis en el cielo. Muy bien, el abogado es Cristo. El MP, el Ministerio Público, el acusador, es el diablo. Así dice Apocalipsis capítulo 12. Y los testigos, según hay un capítulo en Proverbios que habla, hermano, dice, el pan comido en oculto, dice, donde son convidados, hermano, los espíritus inmundos, los demonios. Entonces los demonios son los testigos. Y el juez es Dios. Pero entonces cuando lo empiezan a acusar a usted y a mí, mira, y va a la iglesia, mira lo que hizo ahorita. Y lo peor de que hay pruebas. Y entonces llega el acusador, el MP, llega con el juez. Mira, Dios, aquí está. Así como llegaron con Job. Mira, aquí está, mira, aquí están las pruebas. Aquí está, mira, esto hizo, esto acaba de hacer. Entonces aparece su abogado y le dice al juez, Padre, por favor, mira, recordate que yo morí por ellos hace más de 2000 años, derramé mi sangre, por favor, estoy intercediendo por ellos, estoy abogando por ellos, por favor. Entonces el padre, el juez, mira la sangre de su hijo amado en usted y lo justifican. Y entonces viene el juez y el veredicto del juez es: declaramos justo al culpable por la sangre del abogado que es Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué lo justifica? Entonces yo por eso le puse esta cita. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? ¿En qué? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. El tercer ángulo: Santa Cena.
El ángulo número 3, Santa Cena. Por eso le dije, la Santa Cena sobre la piedra angular, la sangre de Cristo justificándonos. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos, hermano, pedir perdón y apartarnos. Yo quiero dejarlo ahí. Qué precioso cuando la Santa Cena es una revelación, es una ministración. Padre, te damos gracias. Señor, permítenos ser edificados sobre la piedra angular, Señor. Permítenos ser lavados, santificados y justificados con tu preciosa sangre, Señor. Padre, gracias por todo lo que has estado haciendo, enviando tu preciosa palabra para que se lleve a cabo el lavamiento, Señor, el lavamiento por el agua de la palabra.